Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, qué bueno, ya han llegado más esposos, más familias. Bueno, ya casi, buenas tardes a todos. Me han pedido que les compartiera este momento. Yo no he querido hacerlo solo, porque yo creo que al compartir con matrimonios y con familias, sobre todo dentro de la pastoral familiar, yo creo que no es solamente el sacerdote el que debe hablar, ni debe ser la primera voz, porque estamos dentro de la pastoral familiar. ¿Y quiénes son los que deben hablar? Pues los esposos, las familias. Entonces, por eso le he pedido al matrimonio de Carlos y Maribel, que ya tiene tiempo que nos conocemos, no les digo cuánto, ¿verdad? Y que hemos servido juntos en una comunidad. Les he pedido a Carlos y Maribel que lo compartiéramos juntos, y les agradezco mucho. Si no se mencionó su nombre al principio, ¿verdad?, porque así está el programa, pero lo haremos juntos, desde el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal, ¿verdad?, los esposos y el padre. En estos últimos días, no me atravieso ahí para no hacer sombra, en estos últimos días leímos que Pablo tiene unos colaboradores, San Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se llama esta pareja de colaboradores de San Pablo? Aquila y Priscila, o también se le puede decir a Priscila, Prisca. Aquila y Priscila y Aquila compartían el ministerio de la predicación junto con San Pablo. Un matrimonio compartía el ministerio de la predicación. Hay una comunicación intrasacramental entre ambos sacramentos. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal participamos del mismo amor de Cristo. Participamos del amor de Cristo esposo y del amor de Cristo pastor. Un mismo amor, los dos sacramentos, y por eso hay una comunión intersacramental entre los esposos y los sacerdotes, y juntos tenemos una misión de comunicar al mundo el amor de Cristo esposo, que ha dado su vida por la Iglesia. Por esta razón lo hacemos así, y ojalá que también así aprendamos a hacerlo en nuestras comunidades y en la pastoral familiar, en donde los que tienen la voz cantante, como se dice, son los esposos y las familias dentro de la pastoral familiar, acompañados obviamente también por el sacerdote, pero ustedes son los que tienen este amor de Cristo esposo por su sacramento para compartirlo. Muy bien. No sé si ellos quieran decir rápidamente alguna cosa. Bueno, Carlitos está aquí, gracias a Dios, por un milagro de Dios, porque una vez el doctor les dijo, ya véngase toda la familia y tráiganse un petate y unas flores. No sé por qué les dirían eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios está aquí. Pero ya les compartirán en su momento. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Somos el matrimonio de Carlos y Maribel. Y estamos aquí para la gloria de Dios, para compartir este tema junto con el Padre
que nos hizo el favor de invitarnos. Gloria a Dios. Bueno, comenzamos. No se ve así muy intensamente por la cosa de esta capilla es muy bonita, tiene mucha iluminación, pero eso también hace que disminuya un poquito. Pero el tema que nos hacemos yo creo que para acá, porque ellos, para que puedan, sí, más para atrás, para que puedan ver. Nomás aquí para guiarme. El tema que nos han pedido compartir se llama la familia, a ver, lo leemos todos. La familia, camino de gracia y misión en el año jubilar. Bueno, la familia como un camino de gracia. Hoy estamos celebrando, rápidamente, estamos celebrando una fiesta. ¿Qué fiesta estamos celebrando? Todos, rápido, fuerte, ¿qué fiesta estamos celebrando? Despiértense, pónganse las pilas. ¿Qué fiesta estamos celebrando hoy? Eso, la visitación de la Virgen María. ¿A quién visitó? A su prima Santa. Allá, ¿qué hace? Acá los veo distraídos, a ver, véanme. Ya me vio. No se distraigan. ¿A quién visitó a la Santísima Virgen María? Y dice el Evangelio que María se puso en camino, se puso a hacer camino. La familia camino de gracia, la familia que va haciendo camino de gracia. Y cuando hablamos de camino de gracia, hablamos de la espiritualidad propia de la familia. La familia, el matrimonio y la familia, un camino de gracia, una espiritualidad propia. La espiritualidad propia del matrimonio y de la familia, que un poquito les van a hablar en un momento más Carlos y Maribel. ¿Le regresamos? Camino de gracia y también misión. La familia y los esposos, el matrimonio y la familia, no deben quedarse dentro de las 4 paredes de su hogar. Eso ustedes ya lo saben, pero hay muchas familias que no lo saben. El sacramento, la gracia de la que participan, tiene que compartirse, tiene que salir. La Virgen María, dice el Evangelio, que se fue ¿cómo? Era la sandalia veloz, la Virgen María, porque se fue. ¿Cómo se fue? Presurosa, se fue a toda prisa a visitar a su prima. Salió para llevar a Cristo. Así es que la misión de las familias no es solamente al interno de las 4 paredes del hogar, sino que la misión de la familia tiene que salir del hogar y tiene que comunicarse al mundo, porque los esposos participan, como ya dijimos, sacramentalmente del amor de Cristo, como la Virgen llevaba a Cristo en su seno y lo fue a comunicar. Así también la misión de las familias. Muy bien. Estamos en este gran marco. Yo creo que podemos quitar para que no estorbe. Si les estorbaba, ¿verdad? En este gran marco del año jubilar, estamos en este año de la esperanza. ¿Y cuál es la cita bíblica de este año jubilar 2025? A ver, fuerte, por favor. La esperanza no defrauda. Muy bien, estamos en este año jubilar y precisamente en este día y desde ayer la velada de oración en San Pedro, en la Basílica de San Pedro,
se está celebrando en estos días, se está celebrando en este gran marco del Jubileo de la Esperanza, se está celebrando el jubileo de los niños, de la infancia, el jubileo de las familias y los matrimonios y el jubileo de los abuelos y de las personas mayores en este fin de semana dentro del marco del jubileo. Y sabemos el lema, la esperanza que no nos defrauda. Bajo el signo de la esperanza constituye el mensaje central de la esperanza. Le decimos a la Virgen María que estamos bajo o que nos cubra con su manto. Bajo el signo de la esperanza le pedimos a Dios que a nuestras familias las cubra el manto de la esperanza, que seamos familias que tengan esperanza. Y vamos a tener esperanza gracias a ¿quién? Gracias a Jesucristo. Y el Papa Francisco en su momento dijo que pueda ser este año santo para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús. En un documento del Papa Francisco que se llama Evangelii Gaudium, el gozo de anunciar el Evangelio, dice el Papa Francisco que la vida te cambia cuando te encuentras con Jesús. El encuentro con Cristo nos cambia la vida. El encuentro con Cristo nos cambia la vida. ¿Por qué? Porque a partir de Cristo tenemos nosotros esperanza, ¿verdad? Bajo el signo de la esperanza. Adelante. Todos esperan. En el corazón de toda persona, ¿sí se alcanza a ver? En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Entonces, todos esperan. El ser humano, el hombre y la mujer, todos tenemos en nuestro interior esperanza. Dicen que la esperanza muere al último. Todos tenemos esperanza. Sin embargo, encontramos personas desanimadas que pues necesitan esperanza. Pero en cada corazón anida la esperanza. La esperanza porque deseamos el bien. Tenemos una expectativa de bien, es decir, que las cosas van a ir bien, que todo estará bien, aunque quién sabe qué traerá consigo el mañana, ¿no? Pero todos deseamos que mañana todo esté bien, todo esté bien. Eso es algo que traemos dentro de nosotros, que pase yo el examen, ¿verdad? Que todo salga bien, que mis papás estén bien, que mis hijos estén bien. Sin embargo, bueno, aquí en esta parte yo quisiera pensar en los novios que hacen planes para casarse y que uno pudiera decir, en estos tiempos se van a arriesgar a contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia. Pues sí, no se quedan solamente con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles la felicidad. No, tienen esperanza. No sabemos qué va a ser de nuestra vida como esposos, qué nos deparará el futuro, pero tenemos esperanza y queremos el bien y queremos ser felices. Eso está dentro de nuestro corazón. Por eso dice el Papa que el jubileo sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. Bueno, pues entonces las familias en esta salida misionera, como María que salió y se fue a visitar a Isabel, así las familias también tienen que llevar esperanza a las familias que la han, o a los matrimonios que la han perdido. Podemos pensar cada quien en su edad, podemos pensar incluso en los novios que pueden llevar esperanza también a aquellos que dudan mucho, a los jóvenes, que dudan mucho de comprometer su vida, ¿no? Con algo o con alguien,
llevarles esta esperanza, porque nuestra esperanza está en Jesucristo. Muy bien. Bueno, una palabra de esperanza, nos dice el Papa Francisco, una palabra de esperanza para todos. ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? Nuestra esperanza no es optimismo. Nuestra esperanza no es optimismo. Nuestra esperanza no es como tener nosotros un talismán o un amuleto y que pues así las cosas van a ir bien, ¿verdad? Porque creo en la suerte. La esperanza no solamente es un esfuerzo personal, un optimismo, las cosas, porque yo así lo creo, van a marchar bien porque nos aguantamos y las cosas van a ir bien. No, la esperanza es gracia, es un don de Dios. ¿Se acuerdan de la enseñanza de Jesús de que la casa que está cimentada sobre roca resiste la tormenta y la casa cimentada sobre arena se cae, se derrumba? Bueno, la esperanza que no defrauda está cimentada en Jesucristo y en su gracia. Sabemos nosotros que la esperanza es un don de Dios. Son estos 3 dones que el Señor nos da, infunde en nosotros por el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo, que se llaman virtudes teologales. Es la fe, la esperanza y la caridad. Es gracia. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La esperanza no quedará defraudada porque es el amor que Dios nos tiene. Y el Espíritu Santo, vamos a celebrar Pentecostés de mañana en 8, el Espíritu Santo da testimonio y nos recuerda que somos hijos amados de Dios. Y mi esperanza no está puesta en mí, en mi esfuerzo, en mis capacidades, en mi optimismo. Nosotros podemos. No, la casa se derrumba. Eso es arena. Nuestra esperanza debe estar puesta ¿en quién? En Dios, en su amor por nosotros, en su amor por cada uno de nosotros. Dice el apóstol San Pablo que tenía un vivo deseo de llevar la buena nueva, de llevar esperanza, como debe serlo también para las familias. Un vivo deseo de llevar una buena nueva, un anuncio de esperanza, pero un anuncio de esperanza que está fundamentada en el amor que no defrauda. Y aquí encontramos a Pablo, un enamorado de Cristo, que en Gálatas capítulo 2 dice: me amó, acuérdense esa frase, me amó y se entregó por mí. Gálatas 2, 16 y del 19 al 21. San Pablo dice: me amó y se entregó por mí. Un enamorado de Cristo. Y en el amor de Cristo está fundamentada nuestra esperanza. Y Él quiere llevar este anuncio para los que no tienen esperanza, como debe de ser también nuestra salida misionera desde la gracia del matrimonio, del sacramento, para otras familias. Entonces la esperanza nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. La esperanza no se fundamenta en cualquier amor, sino en un amor de donación y de entrega, el de Cristo en la cruz. Por eso dice San Pablo: se entregó por mí.
en esa clase de amor que nos amó hasta el extremo. Primero lavó los pies para dar a entender Jesús hasta dónde llegaría su amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En ese amor, en su corazón traspasado por la lanza en la cruz, en esa entrega de amor por nosotros, en ese amor nace la esperanza, y ahí se sostiene en el amor de Cristo que no pasa. Me amó y se entregó por mí. Nuestra vida de fe está animada por la esperanza que se renueva siempre y se hace inquebrantable por la acción del Espíritu Santo. Miren, los esposos cristianos y las familias cristianas participan realmente como los sarmientos unidos a la vid, las ramitas unidas al tronco, del amor de Cristo que se entregó por mí, del amor de Cristo esposo que dio su vida por su esposa la Iglesia en la cruz. Entonces, al participar nosotros de este amor que genera esperanza, por eso nosotros también estamos llamados a participar de esta esperanza, de este amor, y llevar este amor y esta esperanza a los demás, porque realmente se participa de ella con la acción del Espíritu Santo que la renueva y la hace inquebrantable. ¿Qué significa inquebrantable? Que no se rompe, y parecería que en la vida de una familia y de un matrimonio a veces la esperanza se rompe. Un montón de veces, por los problemas y dificultades a los que nos enfrentamos, por nuestra fragilidad, y parecería que se rompe. Pero esta esperanza que se fundamenta en el amor de Cristo es inquebrantable, aún en medio de las dificultades. Señor, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Por lo tanto, la esperanza se fundamenta en el amor de Cristo, y el Espíritu Santo la renueva y la hace fuerte. Aquí vemos a la familia Ulma. Yo creo que algunos de nosotros ya conocemos su historia, que fue una familia polaca que fue ejecutada sumariamente el 24 de marzo de 1944 por el régimen nazi. Esta familia era una familia católica cristiana que cumplía los mandamientos, que vivía católicamente como Dios mandaba. Entonces, cuando empezó la persecución de los nazis en Polonia, ellos ocultaron a sus vecinos a sabiendas de que iban a, si los cachaban, ¿qué les pasaba? Los iban a matar, ¿verdad? Porque el régimen nazi decía no ayudar a los judíos. Y aquí aplicamos lo que nos decía el padre Nacho, que la esperanza se renueva, y ellos tuvieron la esperanza de salvar a esa familia, ¿sí? ¿Y cómo se hizo esa esperanza? Por el Espíritu Santo, inquebrantable, porque aún sabiendo el riesgo que ellos estaban corriendo al ocultar esta familia, el Espíritu Santo les dio la fortaleza para ayudar a esa familia. Y fueron ejecutados primero sus hijos y luego ellos. Primero ellos y luego sus hijos. Y ahí también, como dice el Papa, la vida es sagrada desde el vientre. ¿Por qué? Porque su séptimo hijo estaba en el vientre de Victoria, era un nonato, y aún así fue sacrificado en el vientre de su madre. Entonces, también me llamó la atención que en la segunda carta la carta a los romanos, en los Macabeos, la madre de los 7 Macabeos que también fueron muertos, era una familia judía que se negó a comer carne. Y entonces le dijeron, si no comen carne, vamos a asesinar a tus hijos. Y los hijos no accedieron a comer carne y empezaron a matar a uno por uno,
llegando hasta el último, que era un joven, ¿sí? Entonces el joven, pues su madre se le acercó, porque empezaron a decirle al chico: si tú comes carne, te vas a ser nuestro amigo, o sea, lo quisieron convencer de perder su fe. Mas sin en cambio, su madre se le acercó y le dijo: prefiero tenerte junto en la eternidad con tus 6 hermanos a que no te maten. Entonces, fueron 7 los hijos de los Ulma y 7 los hijos de los Macabeos. Vean cómo esta similitud y cómo la madre prefirió, dice, tenerlos juntos en la eternidad, como la promesa de Cristo. Y la esperanza hace héroes, porque imagínense, en el régimen nazi, que es lo más cercano que nosotros conocemos o de lo que hemos escuchado, ¿cuál era la pena por hacer lo que hizo la familia Ullmann? Y ellos, a pesar de eso, tomaron esa decisión. Ellos, ese matrimonio, también, al tomar esa decisión, también les mostró a sus hijos en qué está fundamentada su fe. ¿Cuántos de nosotros trastabillamos, nos caemos, nos levantamos? ¿Y cuántos de nosotros es tan fuerte nuestra fe que no nos da vergüenza decir que somos católicos, que seguimos a Jesús, a pesar de lo que el mundo hoy en día allá afuera nos está diciendo, nos está persiguiendo? Nosotros debemos de afianzarnos y también con ese ejemplo mostrárselo a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos también crezcan, para que ellos sepan que lo que nosotros ya no somos de esos padres como yo era antes, de que yo le decía a mi esposa o a mi hija cuando empezó a ir al catecismo hace años, cuando estaba chiquita, le decía: vete tú a la iglesia, vete tú a misa, y yo no iba, pero sí la mandaba a ella, ¿no? Entonces ahí mi hija me decía: oye, ¿y por qué yo sí voy y tú no vas? ¿Por qué si quieres que yo vaya y tú no me acompañas? ¿Por qué no vas tú? Entonces cuando nosotros empezamos a cambiar esa forma, pues fue cuando comprendimos esto, ¿no? De que nosotros, la esperanza no nada más es mandar en la familia, sino hacerlo con el ejemplo, de enseñarles a nuestros hijos. Aquí veo varias familias que vienen con pequeños. Eso es lo que debemos de demostrarles con nuestro ejemplo también, la grandeza, nuestro testimonio de en quién confiamos, en quién está puesta, como dice este tema, nuestra esperanza. Y el Espíritu Santo es quien irradia en los creyentes la luz de la esperanza. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Mantiene encendido en nuestros corazones esa llama, para que nunca se apague. Nuestra llama puede estar a veces muy grandota, muy iluminada, y a veces casi a punto de apagarse. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo habite en nosotros, eso es lo que nos da la fortaleza para que por lo menos no se apague. Pero nosotros también debemos de poner nuestra parte. ¿Para qué? Para que esa llama se mantenga encendida, y no nada más encendida, sino que ilumine a todas las personas con quienes estamos, que nosotros también seamos como matrimonio, esa flama que ilumina y que ayuda a nuestros hijos a caminar adelante, a seguir adelante. La esperanza cristiana no engaña ni defrauda. ¿Por qué? Porque está fundamentada en una gran certeza. ¿Cuál es? El amor divino. ¿Y cuál es ese amor divino? El amor que nos ha tenido Dios, el amor que nos regaló el Padre, ¿a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dice aquí en la cita de los Romanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar? Nadie. Desafortunadamente, nosotros solitos somos los que nos separamos, porque nadie más nos puede separar del amor de Cristo, nadie. Nosotros podemos alejarnos de Él. Entonces nosotros debemos de esforzarnos en caminar con Él, porque Él es nuestra certeza, como decía ahorita el Padre Nacho. Él es nuestra roca firme. Si estamos amarrados, si estamos agarrados, si estamos cimentados en Él, nada nos va a separar. Pero debemos de entregarnos nosotros hacia Él. Dice aquí: he aquí porque la esperanza no cede ante las dificultades,
porque se fundamenta en la fe y se nutre en la caridad. Y de ese modo hace posible que sigamos adelante en la vida. ¿Y eso es cierto, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Pero es fácil? No, ¿verdad? Es difícil, ¿sí? Hasta mantener nuestra fe, porque tenemos fe, pero a veces tenemos que decirle a Dios, tengo fe, pero aumenta mi fe, aumenta mis fuerzas. Ante las dificultades, sí o no, a veces vacilamos. Cuando nosotros conocimos a Dios, Él nos permitió, mira, Él nos dio esa mirada de amor hacia este matrimonio, que no íbamos a misa, decíamos que éramos católicos, pero no íbamos ni a misa los domingos, ¿sí? Cuando Dios nos miró a los ojos y empezamos a tener esa fe y a caminar con Cristo, yo le decía a mi esposo en la comunidad que estábamos, porque yo veía muchos hermanos de nuestra comunidad que tenían una fe grande, y como su conversión había sido de 180 grados, alababan a Dios y servían a Dios con tanto amor. Y yo le decía a mi esposo, ay, a mí me gustaría tener esa fe de nuestro hermano, porque siento que la mía es así como pequeñita. Y me acuerdo que él me decía, no, Maribel, mejor así, Dios nos miró por las buenas, porque según nosotros vivíamos bien. Cuando empezamos a conocer a Dios, vinieron los problemas, las dificultades, las enfermedades, como comentábamos hace rato. A mi esposo le quitaron el 80% del hígado, y luego fue en la segunda ola de la pandemia. Fue muy difícil, y el doctor nos decía, le creció en 15 días un 80%. Señora, ¿sabe qué? Depende ¿cómo se llama? Estudio que le van a hacer. Si no, yo de una vez le digo, ya no lo opero, vaya buscando un oncólogo, porque ese tumor tan rápido creció, solo es cáncer. Entonces yo ya no lo opero. Entonces, pues nosotros, ¿qué dijimos? Señor, te lo entrego. Yo le dije a él, tú sabes que yo amo a mi esposo y lo quiero conmigo, pero no es mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está, porque la vida de mi esposo es tuya. Y fíjense que dije esas palabras y la familia de mi esposo no lo entendió. Y ya hasta que, gloria a Dios, él sanó, y el doctor nos decía, pues yo no sé en quién creen, o allá arriba los quiere alguien mucho porque su esposo. Yo nunca había visto una recuperación tan rápida y tan extraordinaria. Entonces, después ya su familia me dijo, ¿sabes qué, Maribel? Yo cuando un día te escuché decir, porque una vez me dijo su hermana, mira, Maribel, tú que crees en Dios, pídele que lo sane, dile que no tiene que pasar por esto, mi hermano. Y yo le contesté, ¿sabes qué, Caro? No, yo ya se lo entregué a Dios, ya le dije que Él es de Él, va a ser su voluntad y no la nuestra. Y ya después me dijo, yo te quiero pedir perdón porque en ese momento que tú dijiste eso, yo te odié. Yo dije, Maribel quiere que se muera mi hermano, no lo quiere. ¿Cómo le está diciendo a Dios que se lo lleve? Y le dije, no, es que nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Y ahí hay esperanza, es lo que tenemos que hacer. Pero como les decía, y les preguntaba, ¿verdad que no es fácil a veces? Por todos los problemas, las dificultades, pero hay que tener esperanza, y que el Espíritu Santo nos esté siempre renovando esa esperanza, esa fe, que el Espíritu Santo, que es ese gran amor, que siempre esté con nosotros, dándonos fortaleza, sabiduría, templanza en todos los momentos de nuestra vida. Y en esos momentos, Mari y yo ya nada más pasamos esa noche juntos, previo a que me operaran. Hablé con mi hija, con mi hijo, con mi nuera, con mi nieta y demás, y con la familia. Pero algo que que Mari y yo compartimos fue que en ese momento no nos despedimos entre nosotros, pero una certeza que yo tenía era que al día siguiente le dije a Mari, yo mañana voy a ver a Dios, cara a cara o en tus ojos, no lo sé. Y eso mismo se lo dije también a mis hijos, yo mañana voy a tener mi encuentro con Dios. Y para mí fue muy difícil,
pero sabía que solamente en sus manos. De hecho, me acordé porque fue la segunda vez que hubo una enseñanza muy bonita que el Señor tuvo para con nosotros y conmigo en particular años antes. Me enseñó dos palabras que dijo nuestra Madre Santísima. Cuando se le apareció el ángel para darle el anuncio, ¿qué dijo ella? Hágase en mí según tu palabra. Ajá. Entonces yo le dije justamente eso en ese momento. Fue la segunda vez, porque hubo otro momento de mi vida en que también lo hice, pero en esta vez también le dije eso mismo a Dios: hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Y le repetí también lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en la oración en el huerto en Getsemaní. Le dije: no quiero morir, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y si yo quiero vivir, pero me abandono y me pongo en tus manos. Entonces eso fue para nosotros un signo de esperanza, de fortaleza, porque inclusive hasta el Señor en esos momentos a mí me dio la paz, la tranquilidad, la paciencia de aguardar lo que venía. No sabía qué iba a ser, para gloria de Dios aquí estoy, y si no estuviera también sería para gloria de Dios que ya no lo hubiera hecho, pero para mí fue esa palabra, fue ese testimonio del Señor, lo que Él hizo por mí. Y no me refiero a que me dio otra oportunidad de vida, sino a todo lo que nos enseñó previo a ese momento. Eso fue lo que me quedó a mí del Señor, ¿no? Entonces, su amor y su misericordia, Él ya me lo había dado. Este fue solamente un regalo extra que el Señor me permitió para seguir un tiempo más. Gloria a Dios. Sí, y es muy impresionante también cómo el organismo es tan maravilloso que se fue regenerando, ¿no? Y ahorita ya tiene hígado hasta para hacerlo encebollado. Bueno, Maribel luego se lo hace encebollado, pero damos gracias a Dios. En este número del documento del Papa sobre el jubileo, dice que San Pablo es muy realista, un hombre muy realista. Sabe que la vida está hecha de alegrías y dolores, como acabamos de escuchar, y veámoslo como un tejido, y como la vida nuestra vida, la vida de sus matrimonios, la vida de nuestras familias, está tejida de esta manera. Casi podríamos decir que nosotros tenemos el sello de la lógica de la Pascua: muerte y resurrección. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. ¿Cuántas veces hay que morir? Como esa pequeña parábola última que dijo Jesús. La última parábola de Jesús la acabamos de escuchar en estos días. Una parábola pequeña, la última de Jesús, cuando se está despidiendo de sus apóstoles. Es una pequeña parábola que dice: cuando a una mujer le llega la hora de dar a luz, se angustia, pero una vez que ha traído a su hijo al mundo, se llena de alegría. Jesús tomaba los ejemplos de la vida de las personas, por eso todos lo entendían. Era muy sencillo y muy práctico. Y esa es la lógica de la Pascua. Y con ese sello hemos sido bautizados. Morir para dar vida. No podemos eludir en nuestra vida el esfuerzo, el levantarnos temprano para ir a la escuela, el hacer las tareas, pero después se termina el año y hemos pasado de panzazo, pero pasamos. Entonces en nuestra vida no podemos eludir el esfuerzo, el sacrificio, la entrega. Quien quiere pasársela cómodamente y no esforzarse por nada ni por nadie,
no tiene el gozo de experimentar la vida y tiene una insatisfacción y una frustración que en la actualidad se quiere compensar con las cosas materiales y dejándome llevar por lo que yo siento, por lo que me piden mis sentidos. ¿Por qué? Porque no estoy amando, porque no estoy dando vida, porque no me estoy entregando, porque no me estoy donando. Y eso se vive en el matrimonio. Y cuando los esposos no se donan y no se entregan y no se esfuerzan el uno por el otro, no van a alcanzar la felicidad, sino que viven en una frustración que dicen, ¿y esto para qué? ¿Por qué? Porque no amas, porque eres egoísta, porque uno se busca solamente a sí mismo y buscas el compensar esa insatisfacción que tú tienes, esa frustración, desahogándola de alguna manera, compensándola de alguna manera. Y el mundo nos ofrece muchas cosas, como es el consumismo exagerado y todo lo que pueda a lo mejor satisfacer lo que tú sientes, tus sentidos, pero no se produce vida. Si queremos nosotros tener vida en los matrimonios, en las familias, estamos llamados a amar con la lógica de la Pascua, amar para poder dar vida como nos ha enseñado Jesucristo, que salió victorioso del sepulcro y el día de mañana asciende al cielo. Y podemos amar con ese amor que Jesús nos enseñó, los matrimonios y las familias. Claro que podemos, porque a través de la gracia sacramental se participa de ese amor y nosotros lo recibimos en la Eucaristía de una manera especial. Y a lo mejor algún matrimonio no puede recibir la Eucaristía porque está viviendo alguna situación distinta, pero sí puede ir a misa, sí puede orar y sí puede participar de la adoración eucarística. Y de esta manera le pedimos al Señor que nutra nuestro amor. Bueno, entonces la vida está tejida de esta manera, pero el Señor nos pide que perseveremos. El que no persevera, y en la vida de los esposos se va construyendo la casa tabique a tabique. Hay familias que quisieran la casa construida. Hay hijos que todavía están esperando que sus papás, hijos casados, que sus papás les solucionen la vida. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan terrible. Porque no están amando, no están construyendo su vida juntos, no están perseverando, no están probando su amor como el vino añejo que sabe más sabroso, porque se ha añejado a través de las dificultades, y esto genera esperanza. Un matrimonio que ha celebrado ya algún aniversario le puede decir a los esposos más jóvenes, se puede, ten esperanza, cuesta trabajo, que nos hemos querido echar a correr cada quien por su lado, ¿cómo no? Pero hemos perseverado y ahora tenemos la alegría de compartir con una experiencia o con muchas experiencias a nuestra espalda. Podemos sentarnos a la mesa a compartir con nuestros hijos y, ¿por qué no?, hasta con nuestros nietos, ¿verdad? O con los bisnietos. Aquí ya se ve que tienen bisnietos ustedes. No, no es cierto, están todos jóvenes. Y eso lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza. ¿Cuál? ¿Qué dice aquí? Una virtud relacionada con la esperanza. Esta es una cosa fabulosa que el Papa Francisco nos dejó en este documento. Hablar acerca de la paciencia. Estamos acostumbrados, miren, esto es bien importante, muy real, forma parte de nuestra vida. Estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato. En un mundo donde la prisa se ha convertido en una constante. Prisa. Queremos todo rápido. ¿Por qué? Porque ahora los medios de comunicación, los medios electrónicos, nosotros ponemos en el buscador de Google, ponemos una
una palabra y nos busca qué es, ¿no? El significado. Todo lo queremos rápido porque todo es eficiencia para la cuestión de la economía, y no hemos perdido nosotros esta virtud de la paciencia, Que no vayamos a llegar a los bebés hechos en Hoy Express, ¿verdad? 9 meses, no, más rápido, ¿verdad? Que salgan más rápido. Bueno, ya no se tiene tiempo para encontrarse, fíjense la paciencia, ya no se tiene tiempo para encontrarse, véanlo con los lentes, con los ojos de la vida matrimonial y familiar. Ya no se tiene tiempo para encontrarse y a menudo incluso en las familias se vuelve difícil reunirse y conversar con tranquilidad. Ya no se tiene tiempo para encontrarse como familias. Los que se dedican al comercio, uy, no se diga. O el trabajo, los horarios. Hay obligaciones. ¿Quién va a llevar el pan a la mesa y el sustento al hogar? ¿Quién va a lavar toda esa ropa? Bueno, sí, pero es cuestión de la vida interna de la familia que se organiza, porque hay unas cosas que son urgentes y otras cosas son prioritarias. Unas cosas son urgentes y otras cosas no las debemos descuidar por ningún motivo, como puede ser un tiempo que debemos organizar para estar juntos, para mirarnos a los ojos, para poder hablar, conversar con nuestros hijos, el poder encontrarse con el otro, con la persona, no ignorarlo, porque el hecho de que yo esté a lo mejor en mi dispositivo electrónico, teléfono, tableta, en mi serie, estoy viendo mi serie de Netflix, ¿verdad? Anuncio, ¿verdad? Aquí dice publicidad, y no te hago caso, démonos cuenta de la gravedad, porque no hay cosa más importante y más valiosa y más digna que un ser humano. Y yo, a ti, que eres persona, que se supone que te amo, que tienes la dignidad de ser humano y que no hay nada por encima del valor y de la dignidad de un ser humano, yo te ignoro y prefiero otra cosa, mi egoísmo, antes que a ti. Me salto olímpicamente la dignidad del ser humano y el valor de la persona. Eres mi esposa, eres mi esposo, eres mi hijo y estás antes que otra cosa, pero no tenemos nosotros esta conciencia. Yo no puedo poner otra cosa antes que a ti, simplemente por el hecho de ser persona y ser humano, porque no hay otra cosa por encima de la dignidad de las personas. ¿Ustedes verán? No. La paciencia ha sido relegada por la prisa, ocasionando un daño grave a las personas. Entonces, la paciencia se relega. Es más importante lo eficiente. Los resultados, como se busca en las empresas, en las carreras, ¿no? Entonces surge la intolerancia. Cuánta intolerancia tenemos en nuestra sociedad y en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Muy intolerantes, pero el que es muy tolerante con nosotros, ¿quién es? Dios. Dios tiene una paciencia no solo inmensa, sino infinita con nosotros. Nerviosismo, somos nerviosos, violencia, pero violencia gratuita. No busco quién me la hizo, sino quién me la paga. ¿Y yo qué? Pero contra ti voy, pero con todo. Que provocan insatisfacción, esto es muy importante. Insatisfacción y cerrazón. Sí, insatisfacción, ¿por qué? Por lo que ya decía yo. No estamos amando, no estamos siendo pacientes, no estamos tomando en cuenta al otro, que es importante, que es digno. Y entonces, como yo no amo, vivo solamente
arrastrado por lo que siento, por mi intolerancia, por mi nerviosismo, por mi violencia, entonces después siento una insatisfacción y una frustración que a ver de qué manera alivio, pero eso me conduce en una espiral hacia abajo. Lo importante es luchar para ser tolerantes, ser pacientes y para detenernos, mordernos la lengua, como decía el Papa Francisco, y decir estas palabras del Papa Francisco en nuestro hogar: perdón, gracias y con permiso. Tomar en cuenta a los demás y sobre todo la reconciliación. Y después viene aquí que en la era del internet, lo que ya decíamos nosotros, donde el espacio y el tiempo son suplantados por el aquí y el ahora, ¿verdad? Rápido, pronto. La paciencia resulta extraña, no todo lo queremos rápido, pero sin embargo nos dice el Papa Francisco: si aún fuésemos capaces de contemplar la creación con asombro. ¿Se acuerdan eso de ir por la carretera? Eso de ir por la carretera y encontrar un mirador, ¿se acuerdan? Yo ya tiene mucho que no lo hago. Ir por la carretera, encontrar un mirador, y se paraba la familia, se ponían en el mirador. Ahora no nos paramos ahí porque nos vayan a dar un levantón, ¿verdad? Pero estamos ahí en el mirador y estábamos viendo el paisaje, ¿no? Bueno, contemplar la creación con una puesta del sol o un amanecer. Comprenderíamos cuán esencial es la paciencia, las estaciones. Aquí en Toluca tenemos dos, la del tren y la del invierno. Los ciclos de la vida, los ciclos de la vida, ¿no? Una mujer, su ciclo, la concepción, el dar a luz, ¿no? Ahora que celebramos la vida a las mamás, Isabel y María. Tener los ojos de San Francisco con su cántico de las criaturas, decía el Papa Francisco. El hermano sol, hermana luna, el predicar a los pajaritos, ¿no? A los peces. Predicó San Francisco a los pájaros y a los peces. Y esas pinturas en la pared que se llaman frescos, los tenemos en la Basílica de San Francisco en Asís, en la Basílica Superior, que los han reparado porque no ha temblado y ¡pum!, se cae un pedazo, ¿no? Pero los han restaurado, y tenemos a San Francisco que le predicaba a los peces y le predicaba a las aves. Fíjense qué paciencia. Redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. Ay, sí, gracias que le diste paciencia a mi papá, porque bueno, ¿verdad? De paciente no tiene mucho, ¿verdad? Pero sobre todo, San Pablo testimonia que Dios es paciente con nosotros. Dios es muy paciente con nosotros. Si Dios es paciente conmigo, muy paciente, porque yo no voy a compartir un poquito de esa paciencia que Dios me tiene. La paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Pues sí, porque si tenemos nosotros esa paciencia, bueno, entonces quiere decir que esperamos algo. Aquí estoy esperando, tengo paciencia de que las cosas mejorarán, pero esperanza en Dios. Y la consolida como virtud. La paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es, fíjense qué bonito dice aquí el Papa Francisco, que la paciencia es hija de la paciencia es hija de no vayan a pensar otra cosa, ¿verdad? Hija de la esperanza. La paciencia es hija de la esperanza. Si yo espero, pues tengo que esperar.
no quererlo todo rápido, porque dice la Escritura, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Y como muchas veces nos han dicho, los caminos de Dios, los tiempos de Dios son distintos. Y hay que tener paciencia, y quien tiene paciencia está esperando algo. Pero la esperanza no defrauda, acuérdense, quien tiene paciencia está esperando algo de Dios, que las cosas van a mejorar, pero acuérdense que está fundamentada en la certeza del amor de Cristo, su corazón traspasado en la cruz, que dice la esperanza no defrauda, espera en el Señor, sé paciente, ten ánimo, espera en el Señor, y esa es nuestra esperanza que nos sostiene, porque el Señor no defrauda. A lo mejor te habrán defraudado muchas veces, te habrá defraudado él o ella, pero el Señor no defrauda y nos invita a tener paciencia, incluso a perdonar. Y al mismo tiempo, la paciencia sostiene la esperanza, porque te dice, bueno, sé paciente y espera. Muy bien. No, ustedes con el micro. Así es. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado y más aún hemos dicho, los tiempos de Dios son perfectos? ¿Es cierto? ¿Y por qué le pedimos todo tan rápido? Los tiempos de Dios son perfectos, pero sabes que lo quiero ahorita, lo quiero ya, lo quiero cuando yo quiero, no cuando el Señor quiere, porque Él sabe cuándo nos conviene y por eso nos permite lo que nosotros luego llamamos pruebas. Sí, pero Él sabe por qué. Él nos va moldeando y Él sabe en qué momento nos va a dar lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero nosotros, como ya lo dijo el Padre, pues somos muy impacientes. Los cónyuges cristianos participan del misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. Lo que dijo al inicio el Padre, ¿recuerdan? Nosotros somos reflejo de ese amor de Cristo y la Iglesia. Así nosotros, como matrimonios, como familias, sobre todo como familias, porque ya ahorita en día, recuerdo que cuando mi esposa empezó a dar catecismo hace varios años, el 90% de los matrimonios estaban todavía casados. Hoy el 90% de los matrimonios de esos niños están divorciados. Entonces algo estamos haciendo mal los matrimonios, y como dijo el Padre ahorita, dentro de ello está la paciencia, que no nos esforzamos en sacar esto adelante. Recuerden nosotros qué hacíamos, los que son de mi época para arriba y hasta un poquito abajo, 2, 3 años abajo, ¿qué se hacía con las cosas? Se arreglaban. Hoy en día se reparaban, se buscaba cómo hacerlas seguir funcionando. Hoy en día se desecha y se compra algo nuevo, y eso mismo estamos haciendo en el matrimonio. Compro una esposa nueva, compro un esposo nuevo, y hasta los hijos al rato ya también los vamos a querer manejar igual. El Señor está presente en las familias reales y concretas, en todas nuestras. A ver, díganme, levante la mano, ¿quién de ustedes cree que Dios no está presente en su familia? Nadie, ¿verdad? Todos los que estamos aquí es porque estamos tratando, nos estamos esforzando en caminar con Dios. Y Dios está presente, el Señor está presente con nosotros, con nuestras alegrías, con nuestros sufrimientos, en las luchas, cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando tenemos éxito, cuando fracasamos. Pero todo eso porque el Señor está presente con nosotros para ayudarnos a salir adelante. ¿Pero adelante qué? En el amor. ¿En cuál amor? En el amor de Dios. Y en el proceso de ir creciendo como esposos y de ir haciendo familia. ¿Cómo nos tratamos los esposos? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Porque esto es algo muy importante. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Nuestros hijos, y nosotros que también fuimos hijos, lo sabemos. ¿A quién le pedimos permiso? Al que sabemos que nos lo va a dar. Y a veces llega uno como hijo con la mamá y le dice, ¿me das permiso o no? Entonces voy con mi papá, él sí me va a dar permiso. Y si el papá le da permiso, ya hay una disfunción ahí, ya hay una falta de acuerdo. Por eso es que los matrimonios debemos de platicar mucho y de irnos haciendo familia para ir caminando juntos. ¿Qué vemos ahí? La Sagrada Familia, ¿verdad? A ver, yo le voy a preguntar aquí, ¿son familia? ¿En tu familia
¿Siempre todo está maravilloso? No. ¿Hay problemas? Sí. ¿Tus papás se pelean? Sí. Es un secreto. Pues sí, así es, en las familias siempre hay problemas, ¿verdad? Siempre hay, como decía Carlos y el padre, hay dificultades, hay desavenencias. ¿Y qué nos está faltando? La paciencia. Porque ya no queremos ser pacientes, tolerantes. Y la espiritualidad en la familia, ¿dónde se vive? En el hogar, ¿verdad? No se va a vivir aquí rezando, viniendo a misa. Claro que sí, se fortalece, pero ¿dónde se tiene que vivir? En nuestro hogar, en el interior, como le comentaba, que ya balconeó a sus papás que se pelean, ¿verdad? En esas pequeñas, en las peleas, en las alegrías, cuando celebramos, como decía el padre, cuando vemos las series de Netflix, ¿no? Juntos. En todas esas pequeñas cosas se va formando nuestra espiritualidad familiar. Y si ven aquí, bueno, aquí no se ve a lo mejor bien, pero esa imagen está formada de pequeños mosaicos. Ajá. Y así es nuestra familia, se va formando de esas pequeñas cosas que vivimos al interior, los fracasos, los enojos, todo cuenta, todo suma, pero al final está nuestra familia. Y tenemos en este año de la esperanza, yo creo que tenemos que ser familias que estamos a veces en la comunidad, ser esas familias que demos esa esperanza a otras familias, que sí se puede, de salir adelante, de que Dios está con nosotros. Ya se fueron los dos. Bien. Dice la espiritualidad del cuidado, del consuelo y el estímulo. En una familia, ¿qué tiene que haber? Cuidado, consuelo y estímulo, ¿verdad? Los papás cuidan a los hijos. El esposo cuida a la esposa y la esposa al esposo. Cuando los hijos tienen algún problema, eso, ¿quién los consuela? La familia, los papás. Como les decía, aquí con mi esposo, gracias a Dios, las dos familias se unieron y nos ayudaron, porque eran tiempos bien difíciles, hermanos, que tuvo que ser la operación particular, porque era la segunda ola de COVID, teníamos que tener una ambulancia afuera por si se desangraba, fueron tantas cosas, pero ahí estuvo la familia consolándonos, estimulándonos. Los esposos cristianos son un don para sí mismo, para los hijos y para los demás. Dios los ha llamado a engendrar y a cuidar la vida. Eso también tenemos que tener bien presente, porque a veces ya se nos está olvidando, ¿verdad? Ahorita con todas las ideologías que nos están metiendo, como vimos en la familia Ulma y en la mamá de los Macabeos, la vida se cuida. En la familia Ulma, también en su vientre, desde ahí era la dignidad de ese bebé por nacer. También se cuidaba su dignidad. Y ahorita, ¿qué dice? Pues es mi derecho, es mi cuerpo, y no es así. Cuidémonos, sostengámonos y animémonos unos a otros y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar. Seamos una permanente provocación del Espíritu Santo para llegar a ser reflejo del amor de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos como misión, ser reflejo del amor de Dios. ¿Pero cómo? Sostenidos por el Espíritu Santo, que nos da esos 7 dones. Porque como les decía, no es fácil, ¿sí? Tenemos nuestra tendencia al pecado, pero el Espíritu Santo que nos empiece a renovar y a fortalecer día a día. Bueno, hermanos, ahora les vamos a compartir un breve video que ahorita nos van a hacer favor de colocarlo aquí, del Papa Francisco, para que pongamos atención. Es algo muy hermoso que el Señor
que nuestro Santo Padre nos dejó. En lo que sea el video, vamos a ponernos de pie. Bueno, de hecho va a ser puro audio porque por cuestiones de live streaming pues no se puede reproducir el video, pero Bueno, vamos a escuchar con mucha atención cuando esté el audio. Vamos a ponernos de pie. Y como todos somos hermanos en Cristo, voltea a ver a tu hermano que está detrás de ti. Y dile, hermano, tenemos que tener esperanza. Pero que se oiga fuerte, otra vez. Y dense un abrazo de hermanos en esa fraternidad de Cristo. Dense un abrazo con el hermano al que le dijeron, tenemos que tener esperanza. Ahora ponemos atención, escuchamos el audio, por favor. Yo volteo y ya. Pero fui por lo, es que pensé que yo fui a decirlo del video. Bueno, hermanos, en nombre del Padre Ignacio Martínez y de nosotros también les damos muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga y a seguir alimentando y fortaleciendo la esperanza en este camino jubilar para que Dios siempre nos acompañe y esté presente con nosotros. Gloria a Dios.